Muy buenas, mis amigos de 3 AM Radio Adventista Online. Un grato placer para mí nuevamente encontrarme con ustedes en este nuevo video que estoy realizando en este momento. Quiero recalcar, quiero resaltar el hecho de estar grabando este video por solicitud de algunos amigos por varias vías, diferentes vías ya me han llegado el mismo video diciendo un video que habla acerca de 7 herejías que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Eso a propósito de que han visto mis videos o me han escuchado hablar en grupos de chat de WhatsApp acerca de la doctrina del infierno, si existe o no un infierno, si los muertos siguen vivos en algún lugar, si el infierno es un lugar real, si van a estar quemándose por la eternidad. Y todas esas preguntas que surgen a raíz de uno estudiar la palabra de Dios o de escuchar las tradiciones de la gente en cuanto a lo que es el infierno. Y la verdad es que me ha motivado a hacerlo porque creo que es oportuno el hablar de este tema, aún en este momento, en este siglo. Así que para ellos, mis amigos que tienen esa inquietud, va este video acerca de la doctrina del infierno. ¿Qué creen los adventistas acerca de eso? Y sobre todo, no tan solo qué creen los adventistas, porque eso yo lo pongo en un segundo plano. Yo me baso más bien, no en lo que dicen los adventistas del séptimo día, porque entonces ya hablaría de una manera oficial, y lo cual no estoy autorizado a hablar oficialmente en nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pero sí en nombre de 3 AM Radio Adventista Online, y sí en nombre mío propio y lo que yo he estudiado y he leído en la palabra de Dios y en otros libros acerca de lo que es la doctrina del infierno, si es que es una doctrina. Pero, amén, vamos a iniciar. Voy a iniciar, este video tiene 7 objeciones o 7 afirmaciones de que la iglesia tiene herejías. Voy a comenzar con la primera de ellas, y la primera de esas objeciones tiene que ver con respecto al sábado, pero él habla con respecto al sábado varios puntos, y esos puntos, dentro de ese primer punto, yo lo voy a tocar. La forma va a consistir en que yo voy a poner el video en la parte que él está diciendo algo que no es cierto, yo lo interrumpo y entonces voy a la refutación de eso que él dice con base bíblica o con base histórica o con lo que sea. Pero siempre va a tener una base, no lo que yo diga, sino lo que dice la palabra de Dios. En eso estamos claros. Antes de, yo quiero orar para que mis palabras sean dirigidas por Dios a través del Espíritu Santo. Señor, gracias por la oportunidad que me da de llegar a otras personas a través de estos medios. Sé que no somos perfectos y muchas palabras de nosotras no son perfectas, pero te suplico que tu Espíritu Santo, que intercede por nosotros con gemidos indecibles, también pueda interceder con nosotros ahora, por lo menos conmigo, para que lo que yo diga pueda ser interpretado a través del Espíritu Santo y que las personas puedan comprenderlo. No entendiendo que yo tengo la verdad ni la razón, sino entendiendo que ellos vayan a su Biblia y puedan investigar y averiguar por ellos mismos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el primer tema, nuestro amigo, quien se llama Sebastián Céspedes, no lo conozco, no sé quién es, no sé dónde vive, ni a qué iglesia va, ni nada por el estilo, no conozco nada de él. Él está hablando en el primer punto acerca del sábado, o sea, básicamente él está diciendo a los adventistas tratan de ganar la salvación por medio de la ley, en especial en guardar el sábado. Pero bueno, vamos a ver el punto número 1. Guardar el Shabbat. Esto es lo que caracteriza a este movimiento religioso que tienen como principio de salvación guardar el Shabbat. Todo basado en el 4.º mandamiento de Éxodo capítulo 20, donde nos habla acerca de que guardarás el día de reposo para santificarlo. Entonces ellos tratan de guardar el día sábado, que es el 7.º día.
Lo primero es que ese señor, por lo visto, parece que nunca ha estudiado las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para afirmar que los adventistas buscamos la salvación por medio de la ley. En este caso, si lo dice que por medio de la ley, es por medio de las obras de la ley, lo cual no es cierto. La Iglesia Adventista tiene una serie de creencias, en total son 28 creencias divididas en 6 grupos. En especial, yo le sugiero a ese señor que se estudie la experiencia de la salvación y que vea ahí qué es lo que creen los adventistas del séptimo día con respecto a la salvación, si es realmente por obras de la ley o por la gracia y la fe en Jesucristo. Para ese señor afirmar que la iglesia adventista cree que la salvación se obtiene solamente por las obras de la ley o por guardar la ley, en especial el sábado, él está muy equivocado. Sí hay algo que los adventistas tienen bien claro, es que dentro de los 10 mandamientos, todo el mundo cumple los 9, no los 10. La iglesia adventista se caracteriza porque observa dentro del mundo cristiano, digo, porque los judíos y hay otros que, pero dentro de los cristianos, en la forma escatológica que los adventistas estudian la observancia del sábado, es la única que hace eso y es en donde tiene vamos a decir, sus 2 pilares principales. El séptimo día como día de reposo y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el nombre, adventistas de advenimiento, o sea, de la segunda venida de Cristo, y del séptimo día, porque entonces creemos que dentro de los 10 mandamientos, el cuarto todavía sigue vigente hasta la fecha y hasta cuando Cristo venga. Y si leemos Isaías 66, vamos a entender que hasta la eternidad el sábado va a ser guardado. Entonces ahí le dejo ese grupo de doctrinas para él, para que se la estudie. De acuerdo a lo que dice la doctrina, dice la salvación es enteramente por gracia y no por obras. Eso dice la doctrina en la experiencia de la salvación. Y su fruto es la obediencia a los mandamientos. Esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y resulta en un sentido de bienestar. Es una prueba de nuestro amor por el Señor y nuestra preocupación por nuestros semejantes. Eso es solamente un resumen de lo que dice. Antes de hablar en contra de una u otra determinada denominación cristiana, la persona tiene que fundamentarse, tiene que empaparse bien sobre lo que ellos creen y practican antes de hablar o decir algo en su contra. Si ese señor, Sebastián Céspedes, se hubiese tomado la molestia de leer las doctrinas fundamentales de la iglesia sin prejuicios y a la luz de la Biblia, se daría cuenta cuán equivocado está al decir falsamente que la iglesia adventista fundamenta la salvación en la observancia de los mandamientos. Hay un gran problema, hay un gran error. ¿Por qué? Porque ellos quieren guardar el día sábado con el calendario gregoriano, cuando vemos que la ley fue dado con el calendario hebreo. Entonces es imposible. Ellos congregan en lo que conocemos hoy como el día sábado, pero el día sábado no es el Shabbat, el día que Dios había mandado. O sea que ya es imposible poder guardar la ley con el calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque tendría que ser un día martes, un día jueves, un día sábado y así constantemente. Pero ellos, bueno, lo están guardando de una manera equivocada. Bien, como vieron en esta parte del video, el señor Sebastián, básicamente lo que está diciendo es, el día sábado fue dado a los hebreos que utilizaban un calendario diferente al calendario gregoriano, que es el que nosotros usamos ahora. Y por lo tanto, son diferentes, varían y no se pueden guardar. En esta argumentación de una afirmación falsa, el señor Sebastián utiliza el uso de los diferentes calendarios para justificar que en la actualidad no se puede guardar el día de reposo porque no estamos usando el calendario hebreo. Para información del señor Sebastián, quien por lo visto no hizo una investigación previa sobre los calendarios y sobre la vida y época de Jesús al respecto, pasó por alto que para la época en que Jesús vivió,
Israel era parte de los territorios de Roma y era regido por las leyes de Roma. Y para esa época el calendario que estaba en vigencia era el calendario juliano. Este calendario estuvo en vigencia o estuvo siendo usado por el imperio y todos los estados o naciones que estaban bajo el imperio de Roma hasta el año 1582, cuando el Papa Gregorio autoriza el cambio mediante una bula papal, haciendo que el día viernes 4 de octubre le siguiera el sábado 15 de octubre, sumando unos 11 días al calendario, pero sin alterar el orden de los días. Siendo que Jesús y los discípulos vivieron durante los días del gobierno romano, conocían perfectamente el calendario juliano. Si en alguna manera hubiese habido un cambio en los días de la semana, los discípulos y el propio Jesús lo habrían notado. ¿No creen ustedes que Jesús, siendo el Señor del sábado, debía saber cuándo caía el sábado? Él no tomó el tiempo para hacer esa investigación, solamente habla y dice por su boca. Pero ¿dónde están los hechos? Que vaya a Google. Si no tiene libros en su biblioteca o no tiene una biblioteca cerca, que vaya a Google y ponga ahí todo lo que él quiera buscar acerca de los calendarios, cuáles fueron los cambios que se han hecho en los calendarios. Claro que sí, han habido muchísimos calendarios, han habido alteraciones de los calendarios, pero no en los días de la semana. Y eso él puede buscarlo donde él quiera, que me dé una información, un dato donde diga y que se haya confirmado científica e históricamente que los días de la semana han cambiado. Lo que han cambiado son los nombres de los días. Por ejemplo, al principio los días eran numerados, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, pero el séptimo no se nombraba, sino que se llamaba Shabbat, sábado. Eso pasó a algunos países de Occidente, de nosotros aquí. Por ejemplo, el latino dice sábado, que viene del sabatún, que viene del griego. En el inglés viene de los romanos, porque es Saturno, Saturday, el día de Saturno. Pero los días, en el orden en que el Señor los creó, han permanecido hasta la época. Jesucristo no es loco, él no iba a ponerse a guardar el sábado en un día en que no era sábado. ¿O Jesucristo era un tipo estúpido? No, Jesucristo no era un tipo estúpido. Era Dios. Él creó todo. Y si hubiesen habido cambios, nosotros tuviéramos eso registrado. Los cambios fueron en las fechas, no en los días de la semana. Han permanecido desde la creación hasta el día de hoy inalterables. La Revolución Francesa quiso alterarlo cuando la Revolución hicieron un calendario de 10 días y eso fracasó. Los rusos hicieron lo mismo cuando su revolución hicieron un calendario de 6 días y duró 2 años y fracasó y volvieron a su sistema de 7 días. El Señor no va a permitir que eso sea alterado. Eso es con respecto a ese punto. Pasemos al siguiente punto. Enseñan de que al guardar el día sábado, no es guardar el día sábado, es congregar en el día sábado. En este siguiente punto, el señor Sebastián dice que según los adventistas, enseñan que guardar el sábado no es guardarlo. No sé qué él entiende por guardar el sábado, pero él dice que no es guardarlo, sino congregarse en ese día. Al hacer un estudio serio y bíblico sobre la observancia del sábado y lo que dice el mandamiento, nos damos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, al guardar el sábado, observamos el mandamiento que suprime, prohíbe realizar cualquier tipo de labor física o remunerada en ese día. No solo la persona, sino todos aquellos que están bajo su casa, incluyendo sus animales. Eso es lo que dice el mandamiento. No harás trabajo ni tú, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Nadie que está por debajo de ti, en donde tú tienes autoridad, puede trabajar ese día. La costumbre de esos tiempos, estoy hablando del Antiguo Testamento, era que el sábado ellos se congregaban e iban a la sinagoga a estudiar la palabra, a cantar, a alabar al Señor, pero era la costumbre ir a la sinagoga. Y observar el día de reposo lo que quiere decir es lo que dice el mandamiento, cesar de trabajar.
No es interrumpir la vida, es cesar de trabajar, de hacer oficios en ese día. Es lo que dice el mandamiento. No a trabajar, a hacer obras de bien. Y por eso quisieron matarlo. Hablan de que ellos tienen el sello del Espíritu Santo, mientras que los que se congregan el día domingo tienen el sello de la bestia. Bueno, esto es una mala interpretación de las Escrituras. En esta cuarta parte, el amigo Sebastián habla del sello de Dios y del sello del diablo. Nuevamente, se nota que ese individuo no conoce los términos utilizados por los adventistas al referirse a este tema. Los adventistas nunca, en cuanto se refiere al sábado, hablan de él como el sello del Espíritu, el cual es otra cosa. El sello del Espíritu es otra cosa. Se refieren al sábado como el sello de Dios. Y está en la propia imagen. Cuando ustedes ven el video, ustedes ven que dice ahí sello de Dios, no el sello del Espíritu Santo. Pero solo sigue hablando de lo que le parece a él, no de lo que realmente él debe de hablar. Luego menciona los que guardan y observan el domingo como día del Señor. Ojo, no estoy hablando de los que se congregan en domingo. Una cosa es que usted se congregue en domingo. Todo el mundo puede congregarse el día que él quiera. Ahora, una cosa es usted congregarse en un día y la otra es observar ese día como un día de reposo. Son dos cosas muy diferentes. Aquí nuevamente vuelve a utilizar un término que la iglesia adventista no usa, pues en todo momento se refiere a ese sello del diablo, como él dice, a la marca de la bestia. Y está en la propia imagen. O sea, él ni siquiera está viendo qué es lo que está diciendo con respecto a lo que está poniendo. Es la marca de la bestia. Algunos dirán, pero ¿cuál es la diferencia? Existe una gran diferencia entre el sello de Dios y la marca de la bestia. Un sello y una marca son cosas muy diferentes, como lo son el día que Dios pide que observemos y el día que el diablo sugiere que nosotros guardemos. Un sello es una cosa, una marca es otra. Son cosas diferentes. Así como el día de reposo del Señor y el día de que el diablo quiere que le adoren, son dos días diferentes. Así lo es el sello y la... Pero ese Señor no sabe lo que está diciendo. Un estudio profundo y serio de la obra del Espíritu Santo nos da como resultado que éste impregna, o sea, sella o hace que reflejemos el carácter semejante al de Cristo Jesús. Ese es el sello del Espíritu, pues el Espíritu en sí no es un sello. La Biblia nunca habla de que el Espíritu es un sello. Él sella en nosotros el carácter de Cristo. Si vamos al libro de Apocalipsis en sus capítulos 7, 13 y 14, podemos comprender que la obra de sellamiento, aunque ha sido gradual del pueblo de Dios, todavía está en el futuro, no muy lejano, claro. Pues mientras un grupo, que son los 144,000, son sellados con el sello de Dios, otro grupo mucho mayor recibe la marca de la bestia. O sea, cuando los adventistas hablan del sello de Dios, están hablando de una marca distintiva que va a hacer diferenciar quienes adoran al Señor y quienes adoran al diablo. Eso nada tiene que ver con el sello del Espíritu Santo, que son dos cosas muy diferentes y no lo vamos a tratar aquí ahora. Vemos que ellos no solamente quieren guardar la ley, sino que quieren cumplirlas, pero les es imposible. ¿Por qué? Porque la ley no la cumplen como está escrito en la ley levítica. Por ejemplo, cuando alguien violaba la ley de no guardar el día de reposo, era apedreado. Entonces vemos que este tipo de leyes no lo toman obviamente. Pero bueno, acá lo que estamos viendo es que quieren llegar a la salvación cumpliendo la ley, lo que es imposible. Si ustedes estudian bien el mandamiento, no manda a que se mate a nadie por no observarlo. Ahora, el Señor dio un ejemplo y eso fue lo que pasó. Jesús corrige lo que es la observancia del sábado. Cuando Jesús llega aquí a la tierra, Él viene a corregir todas las cosas que estaban en la antigüedad, o sea, en el Antiguo Testamento.
Por eso corrigió el asunto del divorcio. Le dijo, Moisés le dio eso de carta de divorcio a ustedes por su dureza de corazón, pero al principio no fue así. El problema es que el mandamiento en el principio no mandaba matar a nadie, ni lo dice todavía. Ahora, por la dureza de ellos, el Señor permitió que se eliminaran las personas que violaran el mandamiento, pero Jesús viene a corregir la observancia del sábado. Su verdadero significado y propósito, por eso permite hacer obras de bien en ese día. Si bien es cierto que en la época de Moisés se requería que el transgresor fuera apedreado cuando violaba un mandamiento, esto no era solo con respecto al sábado. Ese señor debería leerse la Biblia y ver que habían otros mandamientos por los cuales se apedreaba. Si se estudia bien en el Antiguo Testamento, muchos mandatos, incluyendo el tercer mandamiento de la ley de Dios, eran plausibles de ser apedreados, o sea, tomar el nombre de Jehová en vano, eran apedreados. Pero solo toman el cuarto para decir, mira, los adventistas del séptimo día tendrían que ponerse a apedrear a todo aquel que viole el cuarto mandamiento. Pero entonces yo voy a la palabra de Dios y me encuentro con el caso de Jesús y la mujer adúltera. La ley exigía, en ese caso, y los fariseos que estaban ahí estaban preparados todos con piedra, pero quisieron tentar a Jesús, quisieron ver qué era lo que él iba a decir y qué era lo que él iba a hacer, pero ellos ya estaban preparados todos con piedras para apedrearlo porque eso era lo que decía la ley. Pero ¿cuál fue la reacción de Jesús y su posterior conclusión o decisión? Esa parte de la historia o de la palabra nosotros no vemos que ellos la toman, ellos la obvian, porque presenta a un Jesús misericordioso, más interesado en salvar a los pecadores que en eliminarlos. Bien dice la palabra, no quiero la muerte del impío. Eso dice Ezequiel 33:11. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice Lucas 9:10. El Señor es paciente, no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Por eso nos vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 10, y nos dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces acá la palabra nos dice que están malditos los que quieren cumplir la ley, porque es imposible, no se puede. Por eso en el versículo número 13 de Gálatas capítulo 3 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En Cristo cae la ley que no pudimos cumplir, pero ellos quieren volver a la ley a cumplirlas a rajatabla. Pero ¿cuál es el problema? No pueden. ¿Cuál es el problema? Que están bajo la ley, están bajo maldición. Aquí él está hablando de la imposibilidad de guardar la ley. Nuestro amigo está muy confundido en cuanto a lo que es la letra de la ley y el espíritu de la ley. Además, recuerden que en el antiguo Israel habían dos leyes. Una ley la escribió el Señor con su propio dedo 2 veces y que Moisés guardó en el arca del pacto, y esos eran los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. Otras fueron las leyes que el Señor dictó a Moisés, inspiró a Moisés para que escribiera en un rollo y fueran las que rigieran el pueblo en asuntos civiles, en asuntos de salud, en asuntos de moralidad, etcétera, etcétera. Todas esas otras leyes estaban escritas en un rollo y las que tenían que ver, claro, con el santuario y todo lo que se desarrollaba en el santuario. ¿Dónde radica la imposibilidad de guardar la ley? Es en nuestra disposición e inclinación natural a violarla. No es que no se pueda, o sea, no es que no se pueda guardar la ley, es que nosotros no estamos dispuestos a guardarla. Jesús vino a mostrar que hay una forma de poder guardar la ley y vivir sin pecar. Que nosotros estemos dispuestos a hacerlo es otra cosa. Si la ley fuera imposible de guardar, entonces Pablo lo hubiese dicho. Sin embargo, en su escrito da a entender que no podemos vivir sin la ley, pues de otra manera no sabríamos lo que es pecado. Santiago dice que observar toda la ley y fallar en un punto nos hacemos culpables de todos ellos. En este caso, si no guardamos el cuarto mandamiento. Eso es quebrantar toda la ley. Juan define el pecado como transgresión de la ley. Y si la ley es imposible de guardar, entonces, fíjense bien,
Si la ley es imposible de guardar, entonces nosotros no somos culpables de ningún pecado. Por lo tanto, no hay condenación para nosotros. Eso suena a una teología calvinista. Una vez salvo, siempre salvo, no importa lo que tú hagas. No, la ley hay que guardarla. De hecho, una de las características que presenta Apocalipsis acerca de la iglesia verdadera de Jesucristo, dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Porque entonces Apocalipsis, que es el último libro que está presentando la iglesia en los últimos tiempos, está diciendo que son los que que guardan la ley de Dios y tienen la fe de Jesús. Cuando Pablo está hablando de la maldición de la ley, está hablando de la ley ceremonial. Por eso el mismo Pablo dice que Cristo fue hecho maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que cuelga en el madero. Obviamente Pablo no está hablando de la ley moral de Dios, sino de todas aquellas leyes rituales que exigían la muerte de un cordero como sacrificio expiatorio. Cristo nos redimió de la maldición de la ley porque nosotros no podíamos cumplir esa ley. El problema con los Gálatas estaba en su vuelta al judaísmo y sus leyes judaizantes. Para entender a Gálatas es necesario leer también Romanos y entonces complementar los dos con los que escribieron los otros apóstoles con respecto a la ley moral de Dios, que sería un tema todavía mucho más profundo, hablar acerca de la ley, si está vigente la ley, qué parte de la ley no está vigente, en qué momento se abrogó esa ley, porque si la ley fue clavada en la cruz, como dice mucho, entonces estaríamos hablando de toda la ley, ya no tendríamos necesidad de por qué observar el no tener dioses ajenos. Yo puedo adorar a quien yo quiera. Puedo tener todas las imágenes en mi casa que yo quiera. Puedo decir el nombre de Jehová como a mí me dé la gana. ¿Entiendes? Puedo maldecir a mis padres, no respetarlo, no honrarlo. Puedo robar, puedo matar, puedo hacer todo lo que sea. Pero entonces yo te digo, no, eso es pecado. ¿Pero por qué? Porque es la ley de Dios. Solamente el cuarto mandamiento. O sea, la gran pregunta que ustedes deberían de hacerse. ¿Por qué solo el cuarto mandamiento? Claro, ustedes van a encontrar muchas respuestas en la Biblia si quieren encontrarlas, porque el diablo encontró respuestas para darle a Jesucristo, pero el problema es que no estaban de acuerdo ni armonizaban con lo que decía la palabra. ¿Por qué? Porque eran sacadas fuera de contexto. ¿Por qué si los 9 están vigentes, solamente el cuarto mandamiento lo sacamos de la ley de Dios? ¿Por qué los 10 mandamientos que usa la Iglesia Católica son tan diferentes a lo que usa la Biblia? Lean el catecismo, ahí está. Ellos explican por qué. Por la autoridad de la iglesia, porque la iglesia ordena, porque tenemos el poder, porque somos nosotros hacemos lo que sea, tenemos autoridad aquí en la tierra, debajo de la tierra, incluso hasta allá en el cielo. Lean el catecismo. Eso viene solamente por tradición. Este es el primer punto. Son 7, pero tengo que tomarme mi tiempo para explicarle los 7 y no solamente hablarle de mi boca, sino darle las citas bíblicas y las referencias que se corresponden para cada una de ellas. Yo espero, mis amigos, que sé que van a estar todavía en contra, pero siempre que ustedes estén en contra de cualquier cosa que yo digo, se lo voy a repetir siempre. Denme las pruebas, según la Biblia, según la historia, según alguna referencia. Denme la prueba en la Biblia. Entonces yo voy a revisarla, yo creo. Y si estoy equivocado, yo lo corrijo. Pero mientras tanto, tienen que demostrar con la Biblia todo lo que están diciendo. Ese señor habló solamente de su boca. Dio una cita al final de ese punto de Gálatas 3:10 para hablar de la ley. Una ley que no es la ley moral. Dios me lo bendiga, mis amigos. Nos vemos en el segundo capítulo o en el segundo tema. Bye.